Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, y estamos entre paquetazos y plan fiscal. Muchos comentarios y muchas expectativas está generando y críticas diversas, ¿no? El plan de gobierno dice que no toca el ITEVI, que aplica la indexación salarial. No sé los alcances de la indexación porque yo lo estuve buscando y no alcancé a encontrarlo, hasta dónde se extendía y cumplía con las expectativas, ¿verdad? De lo que la indexación está en una ley que no se ha estado cumpliendo, no se ha estado aplicando en la práctica. También modifica el anticipo, lo modifica, no es que lo quita, no lo elimina como debió ser. Han amenazado con quitarlo muchísima gente. Claro. Si esta misma administración. Parece, sí, 50.000 veces lo han anunciado y nunca lo han aplicado. Entonces esta vez lo están anunciando que lo modifican. Parece que, sin el parece, es aplicable a las pequeñas y a las microempresas. Y por lo menos esos son los que tienen la situación más cuesta arriba. Si es a la gran empresa, pues que se le mantiene, pues ya es otra cosa. Si son empresas que tienen millonarios beneficios o volúmenes muy cuantiosos de operaciones, ya ese es otro tema. Pero por lo menos lo que hay es que salvar. Hay un paquetón de empresas, de pequeñas o microempresas que estarían ya liberadas de esa bendita... ¿Cómo le puede uno poner a eso? Porque es un dolor de cabeza. Ojalá anticipando lo que tú te podrías ganar, porque eso es una barbaridad. Sobre todo, Danilo, ¿quién ha visto que lo que tú te ganaste este mes o el año que o este año va a ser o va a repetir las operaciones y las ganancias que tuviste en el año anterior? ¿Sabes que muchas veces se te aplica ese anticipo? Dice, te ganaste tanto este año, pero este es un año de crisis, y resulta que el primero que dice que es un año de crisis, que hay que comprender muchas cosas, es el gobierno, claro. Pero entonces no te comprende a ti. Así es, pero parece que esta vez hay algunas cosas positivas. ¿Cuál de ellas? Por lo menos que esto se va a llevar al Congreso, no se va a meter por debajo de la mesa. El impuesto, se supone que todo lo que sea impuesto, que no es agradable, debe ser por lo menos aprobado por las vías institucionales, por los canales institucionales. Esto debió haber sido, incluso antes de ser sometido, debió haber sido consensuado con los distintos sectores, llevándolo al Consejo de Desarrollo. Consejo Económico Social, de desarrollo. Bueno, se parecen, pero es la misma cosa. El Consejo Económico y Social, que no se le ha dado la validez, si se quiere, o no se ha engrasado para los fines. Digo, no el otro tipo de grasa, sino no se le ha permitido que dinamice sus acciones y se puedan consensuar los temas, sino que sencillamente en esta oportunidad se preparó este conjunto, este plan fiscal del gobierno, que tiene el aspecto positivo, repito, de que ha sido sometido al Congreso y de que parece que ha sido manejado, y digo parece porque mientras uno no tenga de frente la realidad, que ha sido por lo menos mejor ponderado, con mente mejor amueblada, en este sentido, en este caso particular, desde la fuente primaria que manejó el expediente, que fue el Ministerio de Hacienda, que en la anterior ocasión fue o estuvo a cargo del ministro saliente, que manejó muchas cosas de modo alegre, no tomando en cuenta, si se quiere, los desajustes económicos, políticos que podía ocasionar. En este caso hay un técnico muy calificado allí que es el economista Magín Díaz. Magín Díaz, que creo que Magín no es economista, pero sí. Sí, es economista. Bueno, pero que maneja tremendamente y con mucha mesura el tema. Ha trabajado en varios gobiernos, en distintas instituciones que están ligadas al área económica, y maneja la mesura, y maneja el diálogo, maneja el entendimiento,
se maneja... No, ella tiene muchas ideas, pero fíjate tú, a todo esto, va a ir al Congreso, pero yo siempre me quejo que una de las funciones del Congreso no es exactamente solamente legislar. o levantar la mano y aprobar Sí. lo que venga del Ejecutivo. Las comisiones del Congreso tienen un trabajo que hacer. Por ejemplo, la Comisión de Finanzas y de Hacienda del Congreso deberían tener elaborado un diagnóstico, porque incluso hay unos Debieron tenerlo de especialistas... antemano ya. Sí, sí, claro. Bueno, hoy anunció el presidente del Senado, que el proyecto que ya llegó al Congreso, o llegó hoy, parece que fue introducido por la Cámara del Senado, que va a ser presentado a una comisión bilateral para... Bicameral. ¿Qué yo dije? Bilateral. Ya que tengo el tema bilateral en otra gaveta por ahí. Entonces, De los procesos diplomáticos. Así es. Entonces, va a ser sometido ya llegó al Congreso, entonces va a ser sometido a las dos cámaras, una comisión bicameral, para que lo estudien. Entonces después, finalmente... Lo de bilateral es que uno se afecta por los oficios de los hijos. Así es. Uno yendo a los hijos y todas esas cosas. Sí. No, yo estaba aprendiendo muchísimo. Sí. Estaba aprendiendo muchísimo esos temas del servicio exterior, muy mal entendido, Claro. muchas veces muy mal pagado. Mal entendido, pero mal pagado y a veces no se comprende sus trascendentes funciones, en especial para un país pequeño como el nuestro, Claro. que está luchando en un tanque de tiburones. Claro, que hay que reconocer, me consta lo que voy a decir, hay que reconocer que en este gobierno o desde esta gestión, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han estado manejando las cosas con mucho criterio, con mucha profesionalidad. Y se han dado pasos muy buenos. Pasos muy buenos, reconociendo las capacidades, las potencialidades, los méritos, la preparación de mucho del personal, incluso al punto de provocar o producir ascensos sin ningún tipo de recomendación ni criterio político. No, incluso se está planteando darle vigilancia y nivel a la carrera diplomática, pero claro, convocar los concursos que están pautados. Yo creo que por primera vez hay una serie de cosas que se están manejando con mucho criterio y con mucha profesionalidad en beneficio del fortalecimiento institucional. Así es. Mira, sin sesgo partidario ni cosas por el estilo. Es un reconocimiento objetivo. Al margen de que hayan algunas soluciones, pequeñas cuotas políticas, pero muy pocas para los fines, porque en el grueso del desempeño lo reconozco y defiendo eso, porque conozco muchos detalles de ese asunto. Al punto, Danilo, escúchame, que una serie de embajadores que fueron promovidos, o sea, gente que estuvo creciendo allí, que ha hecho vida en el servicio diplomático durante muchísimo tiempo, fue elevado, unos 5 o 6 casos, elevados a la categoría de embajadores, sin ningún tipo de recomendación política. Así es. Entonces, yo conozco, en base a sus méritos y trabajo. Por sus méritos, por sus desenvolvimientos, por sus aportes, por los años de servicio y además por la formación permanente, porque ellos no llegan allí y se quedan así, sino que hay una... ¿cómo se llama esto? Un fortalecimiento de su preparación. Se preparan permanentemente. Y se les reconoce su preparación. Cursos, pero no solamente lo que han hecho o con lo que llegan, sino cursos de reforzamiento. Y el desempeño. Para entonces, y por el desempeño, todas esas cosas se están midiendo. Tú sabes que si la misma Cancillería lo revisa, nosotros no hemos hecho ninguna crítica, siempre tenemos a Cancillería, sea por el interés, a mí por un interés muy especial, yo creo que está llamada a jugar un papel importante, siempre. Y no hemos hecho crítica desaforada, todo lo contrario, le hemos reconocido siempre sus trabajos. Ayer se puso a circular un libro sobre los procesos de relaciones con Haití. Cancillería, eso sí, no tiene un sano hábito, que es enviar a los medios esos libros como se hace. Yo quiero ver el libro, pero solamente la puesta en circulación es un ejercicio que debe encomiarse. Claro, muchas veces por desconocimiento claro y desaforado,
alguna gente ha estado criticando los supuestamente jugosos salarios que reciben el servicio exterior. No, no. A muchachos, y lo voy a decir así porque hay mucha gente joven, muchachos que tienen que pagar de allí alojamiento, su alimentación, si tienen la familia en otro, No, y mira, en el otro solo lugar. hecho de ser diplomático en cualquier país obliga a tener cierto cuidado. Y como los nuestros no están tan bien pagos, a veces gran parte del salario se le va cubriendo las estadías y eso. Exacto, entonces la gente desconoce eso, ven que reciben que si yo Y no hay cuánto, vida glamorosa. que si yo cuánto en dólares, inclusive hasta con los embajadores tienen que, de la dotación que le dan, tienen que sacar el alquiler de la vivienda si no hay una vivienda propia de la embajada, y una cantidad de cosas que tienen que salir de ahí. Y entonces tú sabes que con nosotros muchos estados no aplican la reciprocidad. Por ejemplo, nosotros, en función de pautas establecidas en el derecho internacional, dotamos a muchas embajadas de viviendas en casa que ha construido y habilitado el Estado. Pero a veces No ha sido el caso de República Dominicana al establecer sus embajadas en otros países. Sí, entonces a veces muchos de esos otros estados no son tan recíprocos, no tienen la reciprocidad con nosotros. Claro. Oye, con la agravante en el tema de las condiciones, por ejemplo, de salario, que cuando esos muchachos, sigo diciendo muchachos, aunque ya hay algunos que tienen ciertas edades, incluso que están en vías de retiro, del retiro o de la jubilación, si se quiere. Bueno, pero del retiro, en definitiva. Sí, porque son jóvenes que tienen la edad de los hijos de uno. O jóvenes que han envejecido. Sí, sí. Bueno. Comenzaron jóvenes y han envejecido. Sí. Entonces, alguna de ese personal, en un momento determinado, cuando tienen por lo menos 3 destinos ya, son remitidos a la sede, al ministerio aquí. Entonces, ¿qué te digo? Eso significa que ya reciben los salarios en pesos y que las condiciones se les reducen a una mínima expresión. Y ahí cuenta que algunos han andado con la familia Cuesta en playas extranjeras y la sola mudanza representa un costo. No, la mudanza no es lo peor. El asunto está que cuando ellos reciben... Mudanza e instalación. Sí, pero lo que te quiero decir es que la realidad, porque yo me he estado metiendo en eso por razones muy especiales, me he estado adentrando en esos datos, claro. En esas realidades. Y oye, algunos reciben el dinero que se reciben en dólares porque deben de pagar, como te dije, la alimentación, la vivienda. Entonces, todas esas cosas, a veces... mantener su familia. En algunos casos, y mantener su familia, que no todos se la pueden llevar, la mayoría deja su familia aquí. Entonces tienen que tener la familia aquí y mantenerse ellos allá. Eso es el caso que le pasa a los policías y los guardias, que no pueden todos cargar con la familia. Cuando los trasladan, y tienen que tener 2 gastos paralelos. Y ni decir de lo que se enamoran después por allá y se buscan una tercera fuente de egreso, no de ingreso. De problemas. Una tercera vía de problemas. Entonces ya tú sabes. Entonces, lo que quiero decir es que por allá a algunos les rinde un poquito. Ahora bien, cuando los trasladan para la sede, sencillamente el dinero, al convertirse en peso y empequeñecerse o llevarse a la realidad en la nómina, sencillamente no pueden vivir con ese salario, Entonces, de ahí que muchos tienen hasta que irse del servicio exterior y entonces el Estado pierde las capacidades de ese personal calificado y entonces tiene que improvisar con otros, entonces pinos nuevos. Que a veces no se valora que cuando un joven ha tenido 3 destinos, tiene entrenamiento, tiene experiencia, ya es una inversión del Estado que hay ahí. Claro, que debe ser no cuidada. Se puede aspirar ni se puede pretender que el Estado, que el gobierno, que el país coloque a indigentes, oye el término, que coloque o mande al país, de fuera del país, a indigentes o a pasar vergüenza por allá, como pasa muchas veces
muchas veces, y me consta eso también con información que recibí en su momento de estudiantes que lo mandaban a estudiar por allá y tenían a veces que hacer colecta a los compañeros de las universidades para poder, Sí. para que ellos pudieran comer Claro y resolver necesidades elementales, Sí. porque los emolumentos no les llegaban a tiempo. Tú sabes que a mucha gente no le gusta, pero yo he estudiado el fenómeno y he hablado con mucha gente. Pero la edad dorada de la diplomacia fue la era de Trujillo, en el sentido de que los diplomáticos no solamente tenían sedes adecuadas, bien amuebladas, Condiciones. se le enviaba dinero especial los 27 de febrero para que hicieran una fiesta por todo lo alto. Claro. Pero además estaban cubiertas sus además del mesadas, criterio, todo. que tenía la era del jefe, que escogían a la flor Sí, innata sí. de la sociedad dominicana, Los intelectuales para representar el país. Claro, claro. Ahora, o de un tiempo para acá, hasta más o menos, no hace mucho, porque hay que reconocer las diferencias, Sí, reconozcamos, porque así como hay que ser crítico con las cosas que no, crítico, si se quiere, bueno, siempre propositivo, pero crítico de las cosas que no andan bien, hay que reconocer las que en ese plano se ha estado manejando las cosas con mucho tino, con mucho tino. Sí, se ha mejorado mucho. Exacto, pero ahora, digo, en algún momento se estuvo designando en el servicio exterior a cualquier compañerito, para no decir cualquier Y a pelafutancito. cualquier bodeguero Sí. de Nueva York. Exacto. Pero bien, Bien. para ya recapitulando sobre este tema, se está buscando, Danilo, ver si se consigue unos 50.000, de 40.000 a 50.000 millones, o al revés, de 50.000 a 40.000 millones de pesos, para tratar de ajustar lo más que se pueda el déficit fiscal estimado para el 2026, que se presupuestó de unos 280.575.3 millones, y que el propio ministro Magín, de Hacienda, Magín, adelantó que terminaría siendo superior a ese monto. O sea, se estimó eso porque es un estimado, se presupuestó, pero Sí. A la hora del nombre no se sabe. Adelantó que solo para hacer frente al subsidio eléctrico de este año se van a necesitar entre 20.000 y 25.000 millones de pesos adicionales. Y advirtió que en ese corto plazo no hay forma de bajarlo, o sea, de bajar ese monto. Lo que se va a necesitar, el titular de Hacienda y de Economía detalló que el impuesto sobre la renta de las grandes empresas aportaría al fisco unos 15.000 millones de aumento a la transferencia. Bueno, entre las cosas que se aplicaron, hay un aumento a la transferencia. Dice que no se tocó el ITEVI, pero sí las transferencias electrónicas, eso es el impuesto por el asunto de los cheques, el cambio de cheques, operaciones de cheques, se modificó del 0.15 a el 0.20, o sea un 5%, 0.5%, ¿verdad? El 80% de ese tributo lo pagan las empresas, según el ministro Magín. Dice aquí, por otro lado, las tasas y montos tributarios que suben. Se fija una tasa de impuestos selectivo al cigarrillo. Bueno, hay una serie de cosas. A los cigarrillos electrónicos de un 55%, debió de ser del 85%. El aumento de la tasa de distribución de casinos y juegos de azar. También el que quiera jugar que pague. Y bueno, el asunto de un 10 dólares más a los pasajes, y ojalá que sean 10 dólares nada más. Me dirá, bueno, el que quiera viajar y pueda viajar, hay que hacer un sacrificio adicional de 10 dólares. Tú sabes que eso es un problema porque ya los vuelos para nosotros los dominicanos están muy sobrecargados de cosas, impuestos. Claro. Con relación al impuesto sobre la renta, tengo entendido que ya el tema de los salarios se piensa llevar hasta a partir de los 400.000 pesos, ¿verdad? O sea, porque hay muchísimos chelitos o suelditos a los que le cobran. No recuerdo ya por dónde eso anda, si es por los 27.000 pesos. Hay que averiguar si los pensionados también van a recibir esa indexación.
No, pero espérate, porque esto es que le van que es a partir de los 400, el descuento que se le va a hacer. El descuento. Sí, es de ampliar el marco referencial. Ya entendí. Entonces, esto entiende, o sea, dejar fuera a los que ganan 300.000, 250.000, eso es lo que se proyecta, porque ahora tú tienes que ir, esta pieza tiene que ir al Congreso, vamos a ver qué tan edificado esté el Congreso y que esté en capacidad de resolver estas cosas, y que le haya a los técnicos del lugar. Ojalá que los partidos políticos sean debidamente enterados de estos alcances, porque y se comprometan. Ya ha dicho que se consensuó con los sectores empresariales, comerciales y sindicales, que hasta ahora en principio lo apoyan, pero yo no creo que todos los partidos y todos los voceros del área política puedan pensar lo mismo, porque por ejemplo, ya el presidente Fernández, que no sé si está todavía en España, pero todavía está fuera del país, creo que sí. Ya adelantó, él decía que esto, déjame buscarlo aquí, usted lo tiene, director, mira a ver si lo consigue por ahí, algo que me enviaron, la opinión de él fresquecita en el día de hoy. Él opinó desde por allá al respecto y... Míralo ahí. Ahí está. No hay gobierno en el mundo en estos momentos que se atreva a postular una reforma fiscal en ninguna parte. Déjame buscarlo aquí para leerlo, porque solamente se le ocurre a alguno en la República Dominicana y nosotros decimos que este no es el momento apropiado. Exacto, esa es la opinión del presidente Fernández, que dice que no es el momento apropiado y que este es el único país al que se le ha ocurrido. Yo oí a alguien diciendo, no sé si era un funcionario o algún legislador que estaba adelantando, de que no, porque hay muchos gobiernos que ya han comenzado a aplicarlo. Dice el presidente Fernández que se supone que, o se presume que es una persona sumamente enterada. Sobre todo en cuestiones internacionales. Sobre todo en asuntos internacionales, y por su experiencia de jefe de Estado, que fue durante tres periodos. No, y además siempre ha sido un internacionalista estudioso. Claro, que dice él que es al único que se le ocurre eso y que no es el momento para eso. No sé, pero esa es la opinión del presidente Fernández, él sabrá por qué lo dice. Aunque lo cierto es que la situación provocada por la realidad internacional presiona sobre los impuestos y presiona sobre la realidad criolla, sobre la realidad nuestra, porque los combustibles y la mayoría de las cosas que vienen de por allá se pagan en dólares y todo se ha disparado, los servicios se han disparado y las cosas se han complicado. Porque ya siempre se ha dicho que un catarro por allá puede ser una pulmonía en estos predios. Entonces, pero bueno, vamos a ver, en sentido general hay muchas expectativas con esto. Ojalá que el Congreso le dé la mejor salida, Ahí dice que se va a dejar fuera no se varía la tarifa eléctrica y se aplicará un ajuste a los combustibles. O sea, creo que ya este fin de semana viene el ajuste a los combustibles, otro ajustazo más al bolsillo por los combustibles. Pero sobre la no variación de la tarifa eléctrica, eso no es verdad y eso es bastante irresponsable plantear eso, porque eso es de las cosas que siempre se dice que no se hacen y se aplican siempre. Se hacen. A cada rato se dispara la energía. No es verdad que tú pagas la misma energía que de hace un par de meses o de años atrás, ni tampoco yo y la mayoría de la gente. A veces tiene uno que hacer reclamos que generalmente son desoídos. Que caen en el vacío. Sí, caen en el vacío. Director, vamos a hacer la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa.
Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, en el plano internacional, Danilo, el presidente Donald Trump ha hecho un anuncio de un acuerdo extraordinario para los fines. Un gran acuerdo, dice él, que Irán, un acuerdo con Irán que Irán dice que no es tal, que eso no ha pasado de una... Memorando de entendimiento. De un memorándum de entendimiento. Eso es lo que dice la República Islámica. Ajá. Sin embargo, dice la nación, esta nación, o sea, Irán, rechazó que exista un entendimiento definitivo. Entonces, ¿qué le falta a esto? Vamos a ver. Trump anuncia un acuerdo con Irán, pero Teherán niega el pacto definitivo. El presidente de Estados Unidos afirmó que este podría firmarse en los próximos días, pero la nación persa afirma que negociaciones aún no han concluido. Entonces uno no entiende. Tenemos un acuerdo con el Irán que nunca contará con un arma nuclear, dice el presidente Donald Trump. ¿En qué se afincará el presidente? Mira, el problema está que Irán puede firmar algo que diga que no va a tener arma nuclear, pero no renuncia, ellos dicen que no van a renunciar al programa de enriquecimiento de uranio. Cuando tú tienes un programa de enriquecimiento de uranio, en cualquier momento tú puedes dar el salto al otro punto, ¿no? Mira, el presidente Donald Trump había adelantado en un suelto que dio a conocer, decía que el anuncio fue este jueves, fue ayer, un gran acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y evocó una posible firma en los próximos días, quizás en Europa. Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, sujeto a la finalización de los documentos que debería completarse en los próximos días. Probablemente una firma, quizá en Europa, aseguró la prensa, ante la prensa, el despacho Oval. El vicepresidente Vance sería el firmante por la parte de estadounidense, según adelantó a los periodistas el presidente Donald Trump. O sea, él no estaría presente. ¿Tú sabes que antes de ayer oía yo un analista de esos que están sentados en Washington, que no es anti-Trump? Tú dices sentado, ellos se sientan nada más para atrás. Digo que están asentados, que despachan desde Washington. Ah, ok. Yo decía que si es que se sientan ahí nada más, está hablando, teorizando. No son unos teóricos. Porque él decía que el Trump tenía un problema. Uno solo. Que un día te anunciaba una cosa y 3 horas después lo contrario. Claro. Y para después volver a... O si no, él anunciaba una cosa justamente, entonces los contrarios anunciaban lo que no es lo otro. Entonces, él decía que eso estaba... Entonces no es un solo problema que él tiene, son varios. Entonces él decía que estaba siendo un gran problema para mucha de la gente que cubría la Casa Blanca y las fuentes políticas, porque a veces no sabía qué atenerse verdaderamente. Sí, bueno, que coja una cosa y coja la otra, y diga las dos cosas, y entonces que juzgue. Así que,
sírvase usted ser jurado, usted mismo. Entonces, bueno, un tema. Bueno, déjame ver, a propósito de tema, ¿qué otras cosas yo tengo aquí? Mira, el ministro de Turismo y aspirante por el PRM, David Collado, le salió al frente a las campañas sucias que se han estado manejando desde encuestas fabricadas que presentan posicionamientos falsos de gente que no tiene tales simpatías, que fomentan una tasa de rechazo de determinadas figuras que solamente están en la mente de los que los adversan, y muchísimas cosas más. Entonces, dice él que esas campañas sucias ya no, en estos tiempos modernos, no funcionan. Y entonces le hace la recomendación a la clase política, incluyendo a la gente de su propio partido, que deben cambiar estas prácticas, esas viejas prácticas, por propuestas, por ideas propositivas, ideas que tiendan a aportar al desarrollo, al progreso, al beneficio colectivo. Yo creo que esa es una opinión muy madura, muy oportuna, que habla muy bien de una figura política que está en el gobierno, que quiere llegar al poder directamente en su propia persona, y que quizás que le ayuda mucho, que le aporta mucho, que le diferencia con relación, o le diferencia, le separa del montón de la jauría política que opera en el país. Y tú sabes que generalmente muchos políticos no tienen conciencia de que esas campañas sucias le hacen daño a ellos mismos, pero claro, a su partido y al sistema. Se revierten. Sí, porque cuando todo el sistema se erosiona, desacreditan el ellos sistema. Se ven afectados. Desacreditan el sistema. Por eso muchas veces tanta gente, porque es mucha, habla tan mal de los partidos políticos, claro. Y algunos desorejados quieren desacreditarlo a un punto que quisieran hacerlo desaparecer. Graso error, porque sencillamente la democracia no puede funcionar sin los partidos políticos, y los partidos tienen que ser la vía. Lo que hay que propender, empujar y llamar la atención para que escojamos lo mejor y se le dé la oportunidad y se promueva a lo mejor dentro de la política, y después que ya esos partidos llegan por, diríamos, por la votación o preferencias del pueblo, llegan a las posiciones públicas, a los cargos electivos, que realmente se sepan manejar y sepan representar debidamente a los electores. Fíjate que nosotros tenemos un espejo en un Perú que hoy está teniendo un proceso electoral de conteo lento, en un final de infarto, porque sube uno, baja el otro. Sube uno y baja el otro, baja el otro y sube el otro. Entonces, si tú analizas los años previos a Fujimori, hubo una rabiosa campaña entre los partidos. El canibalismo se desató. Se desacreditaron los partidos y mira lo que ha pasado. Claro. Que hay que a veces tú lees, te ponen unos espejuelos de un color, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte de Fujimori, de Keiko Fujimori, o te pone el color del otro. Sí. Entonces, eso es como con los temas legales. Tú oyes a un abogado teorizando, tú crees que por ahí está la razón, sí. Tú oyes el otro, no es por aquí, sí. Finalmente. A veces no sabe. Entonces, el público común y corriente no sabe por dónde que sopla la brisa, y el juez, que primero ha sido abogado o conocedor de las leyes, entonces tiene que hacer malabares para buscar dónde está la verdad verdadera, porque hay muchas verdades flotando allí. Tú sabes que hay una historia de un juez cuya hija le dice que deje eso, que ella se siente muy triste, porque oye la gente que después que emite un fallo, hablando y diciendo lo malo que él era y lo perverso. Y él le dice, ¿y dónde es que tú te paras cuando...? Por ahí, párate del otro lado. Por ahí sale lo que yo castigo. Ven, ponte por esta puerta, donde sale lo que yo le doy la razón. Porque en todo juicio, en toda decisión de ese carácter, se beneficia a uno y se perjudica a otro. Entonces, eso es como en los gobiernos,
que los gobiernos, un grueso de la parte política sube al gobierno, otro se queda en la oposición. Para los que subieron todo está bueno y color de rosa. Difícilmente nada huela mal. Pero para los que se quedaron abajo, todo está malo y el gobierno de turno, el que sea, en todos los años, en todos los colores partidarios, reconocen los valores a los auténticos militantes. Exacto. Entonces, el asunto es que el que está arriba es el que ve las cosas bien y desde lo alto todo se ve pequeño allá abajo. Es un problema. Y sobre todo para el que se deja marear, porque el poder o la altura marea. Hay gente que las alturas las alturas no los marea, no tienen vértigo, pero la política o el poder propiamente, la altura no, pero el poder sí los marea. El poder tiene sus propios códigos que hay que entenderlo para uno no ser aplastado por realidades. Claro, y hay que estar preparado, así como con el arte y en otras, hay que estar preparado para la fama, porque la fama daña y perjudica muchas veces al que no sabe administrar su fama. Así, el que no sabe administrar el poder realmente puede cometer muchas barbaridades, incluso en su propio perjuicio. Por eso hay muchos funcionarios y muchos gobiernos que se desacreditan porque sencillamente se olvidan de que lo que está abajo no es lo que está allá arriba, las cosas, las miras desde allá arriba son diferentes a las de abajo. Claro. Entonces, ese es un tema. Pero me gustó mucho ese llamado que le hiciera David Collado a la clase política de su país, tanto de fuera como a la de su partido, porque eso, como yo decía, eso lo engrandece y eso le diferencia del montón. Y de ahí entonces termina uno diciendo, pero aceptando, parece que es verdad. Entonces, ese crecimiento que la percepción le atribuye, por lo menos hacia lo interno de su propio partido. A lo interno. ¿Qué tanta chiva habrá amarrado los otros? El sector Hipólito y cosas por el estilo. Hipólito que amarró muchas chivas cuando estaba en el gobierno. Cuando iba para el gobierno. ¿Habrá logrado lo mismo, hacer lo mismo? Parece que la chiva se le ha soltado porque si no anda suelta la chiva, andará berreando en algunos puntos. No, pero su hija está haciendo, con la excusa de rendir cuentas de la secretaria está haciendo muchos cuentos que no rinde ninguna cuenta. En muchos lugares donde no hay, donde el ayuntamiento del Distrito Nacional no tiene nada que buscar, ni nada que decir fuera del marco del Distrito Nacional. Discurso encendido, a veces contra dirigentes de su partido. Que son discursos políticos, netamente políticos, partidarios y aspiracionales. En Santiago, mi ciudad, ella hizo un acto grande, pero no invitó a las autoridades. ¿Tiene alguna oficina? Parece que sí. La sindicatura de la capital, ¿tiene alguna oficina en Santiago? Es ahí que yo digo. Yo no sé. Que no invitó a las autoridades. Bueno, no, las autoridades del partido no las invitó. A las del partido. No las invitó a la mayoría. Porque eran de otras tendencias. Parece que tienen problemas con eso. Y echó fuego contra algunos de ellos. Bueno, vamos a ver entonces los resultados. Director, vamos a pausar. Ya esta sería la segunda y última, ¿verdad? Sí. Y allá para acá veremos qué trae el barco. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza.
Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, ahorita nosotros dejamos fuera algo que sí dejaron fuera del paquete. Las tiendas por internet. La tienda por las compras por internet, que se había amenazado, que ya inclusive en el paquete anterior, que no se soportó y el gobierno hubo de recogerlo, por lo imprudente y pesaroso que iba a ser. Imprudente era, por lo pesaroso que iba a ser si se aplicaba. Esta vez, de manera inteligente y prudente, y qué bueno que fuera así, lo dejaron fuera. ¿Tú te imaginas la defensa que tiene la gente de hacer su comprita por internet? Y entonces hay cosas carísimas. Mira, a propósito de eso, yo tenía en mi vehículo, uno de los vehículos de la familia, yo pregunto por un asunto de un sensor que tenía, se le había marcado. Acabo de comprar 4 piezas que aquí no me aparecían. Bueno, pero el asunto es que yo fui a cotizarle más, le voy a dar el anuncio gratis, a ver si mejoran las cosas. A la Delta Comercial, que bastante caro venden las cosas, las piezas. No los servicios, pero las piezas propiamente. Que son traídas, sí, pero usted no puede, por ejemplo, Danilo. Yo te digo, yo la traje y me dieron buen precio. ¿A dónde? Pues yo la traje. Ah, bueno, tú la La trajiste, te compraste dieron por buen precio. No, tú la compraste fuera. Claro, Ah, no, claro. está bien, vea entonces a las casas, No, a a las la casas casa. locales No para ver aparece, si... te dice Oye, que 6 meses. Entonces tú tienes que pedirla y que si yo cuántos meses después, pero es que ese no es el tema. Yo voy a poner el precio por un ABS, una cuestión, un sensor de los frenos. Sencillamente, recuerdo que era 31,000 qué sé yo cuántos pesos. Y había que pagar qué sé yo cuánto por adelantado y entonces solicitarle qué sé yo cuántos meses venía. Bueno, pues ya no preciso tanto el dato, pero yo sé, nunca se me olvidó lo de los 31,000 pesos y pico. ¿Qué te parecieron excesivos? Me parecieron, no, Danilo, que lo son. O sea, claro. Que lo son de todo punto de vista. Sí. Y sobre todo, cuando se confrontó, se solicitaron, vinieron, que no recuerdo, se solicitó por internet, Amazon, no sé quién fue que lo mandó. Y bueno, Danilo, eran creo que 100 o $120, una cosa así. $120. Oye, si en ese tiempo el dólar estaba al 60 y algo, 60 y qué sé yo cuánto, pon tú 6,000 y pico, o con el pico. Ponle 7,500. Pero Danilo, entre 6,000 y pico, 7,000 y pico, Sí. a 31,000 pesos, La diferencia es es una grande. diferencia muy grande. Entonces, por eso, muchas de esas pequeñas compras que se hacen ayudan a mucha gente. Sí, sí. Entonces, oye, el sacrificio había que hacerlo. No tocar esa tecla, porque estuviera cogiendo fuego ya. Porque, señores, no se puede subestimar eso. Tú Y sabes a la gente... que yo lo que más he estado comprando por internet son libros. Porque aquí los libreros no están trayendo muchos libros especializados. Y a veces son libros que no aparecen tanto. ¿Y tiene vigencia el libro todavía? ¿El libro físicamente? A mí me gusta el libro físico. Y a mí también, pero igual que el periódico. Pero el asunto es, y eso lo traje por la greña, por la referencia que hizo, que lo han tergiversado y El ministro de Cultura. le han querido satanizar al ministro de Cultura, que dijo en un escenario, en una feria en España, que dijo en un escenario donde justamente lo que se quiere promover la pervivencia del libro físico. Entonces él hablaba que él tenía en un
un CPU, ajá, un CB. ahí que ahí tenía unas 900 Páginas de la páginas memoria de la Merkel. de la Merkel, ¿verdad? Entonces, dando a entender que realmente no era necesario andar con esa En una caja de feria libros. que para el libro físico fue un traspié que no. Pero bueno, se dijo que el escenario no era el mejor, porque qué sé yo cuándo. Pero bueno, ya se sabe que como quiera que sea, dentro de la modernidad y todas estas cosas, el avance que ha tenido la tecnología, todas esas cosas ayudan. Pero quizás lo dijera o no en ese escenario, eso no era lo determinante y no había necesariamente por qué los francotiradores mediáticos aprovechar esa coyuntura para caerle encima como le han estado cayendo a Roberto Salcedo, que recordemos que antes de llegar allí estuvieron torpedeándolo y queriéndolo descalificar. Tú sabes que Y sin embargo, perdóname, que quiero resaltar que ha estado haciendo un tremendo trabajo. sí, él tiene una desventaja, es que él se ha movido en el negocio del espectáculo, la farándula, y ahí hay gente que es su enemigo jurado. Claro. Y no le dejan pasar una. No le dejan pasar una. Y entonces, en definitiva, yo creo que fue sencillamente una buena decisión la escogencia, los que lo han estado atacando de manera alegre, gratuitamente. ¿Por qué? Porque lo vieron que era un carajito, hijo de su papá, le molesta el progreso, le molesta las oportunidades. Mira, él Señor, es un profesional exitoso, que ha sido exitoso desde muchacho y ha sido un empresario del espectáculo exitoso. Y además de actor de teatro, guionista, teatrista, que a algunos no les gustan sus películas porque ha sido director. bueno, pero algunos de los que no les gusta son algunos de los que no han hecho nada nunca. No, entonces, al que haya hecho algo, respetémosle eso, por lo menos, y respetémosle su espacio. Entonces yo creo que él está haciendo, y sin el creo, seguro de que está haciendo un buen trabajo desde allí, mejor que muchos otros, y muchos doctorados, o qué sé yo qué cosa, o dechados de muchas culturas que han pasado en un momento. Hay otros que con más nivel que lo han hecho con bien. más nivel y qué sé yo, que sencillamente ha pasado como a alguna gente que ha tirado muchos libros para el otro lado, y que sencillamente tienen una carga de cultura acumulada, pero que no saben expresar los conocimientos porque sencillamente no nacieron ni cultivaron la pedagogía. Porque junto con la carga de cultura le viene la carga de arrogancia. También. Que ya es terrible. Esa es otra. Nosotros conocemos, tú y yo hemos conocido gente que, mira, porque mira, no hay un sector que cargue con más carga pesada de arrogancia, con una maleta de arrogancia que los intelectuales. Claro. Y al que le quepa, qué sé yo, el asunto que se lo ponga Así encima. es. Porque tú recuerdas, ahí fue que el doctor Balaguer, que en sus tiempos mozos, cuando comenzó a lidiar y a repuntar en la parte literaria, le cerraron el paso, tuvo mucho sinsabor y le tiró ese viaje de allá para acá con la tebaida lírica, aborreciendo a todos los... A muchos intelectuales. A los que calificó de borregos y que por demás le agregó que él gozaba oírlos rebuznar. Sí. Oye. Ahí le sacó en cuenta hasta cierta cundanguería a algunos, dijo, porque le faltaba el limpito varonil. Imagínate. Qué manera de intelectualoide de definir el cundango. Sí. Qué barbaridad. Pero nada, bueno, hicimos la de 2 pausas, ¿verdad? Sí, entonces, la pausa bueno, la hicimos. La educación, a propósito de la educación, el gobierno abre la consulta para reformar la ley de educación. Esta parte, la parte buena que yo veo es que ha abierto, para la consulta, da oportunidad para la consulta. No sé qué es lo que se va a consultar o qué es lo que se va a buscar y qué es lo que se quiere, porque si en el Ministerio de Educación Superior se designó un nuevo ministro, es porque eso se va a dejar así. Y qué bueno, porque se había querido en principio ignorar a todo el que había advertido que no debía tocarse esa tecla. ¿Tú sabes de eliminar el Ministerio de Educación Superior. Tú sabes que los romanos que llegaron a la conclusión de que
convocar a todo el pueblo. Los romanos desaparecieron, quedan los nativos en Roma. Sí, sí. Llegaron entonces a nombrar lo que ellos llamaban el tribuno de la plebe, que era el que en el Senado representaba para no tener... Y una plebe por aquellos tiempos y por aquellos lares era pasable, porque una plebe ahora en las partes de por ahí es una cosa Entonces, tremenda. te lo digo por lo siguiente. Yo creo que si el ministro de Educación va a abrir esa consulta, que convoque a los especialistas. El ministro de Educación o los ministros de Educación. Los viejos, los que han sido ministros de Educación, que lo convoque. Bueno, no, yo digo, tú decías, si el ministro de Educación, porque hay dos ministerios, lo que te digo, que ¿cuál de los dos que va a convocar? No, de Educación General, que creo que la ley que se va a modificar. Sí, porque la Educación General, que no puede con la carga que tiene, entonces querían eliminar a la Educación Coronel. Es un tema. Sí. Y entonces, pero sin consultar a los pasados ministros incumbentes y especialistas que han pasado por allí, que conocen esas cosas, y no solamente a los pasados incumbentes de estos dos ministerios, sino también a las universidades. Sí, y aquí hay especialistas. Por ejemplo, para citarte un nombre de una persona que no suena mucho, pero es una cabeza sumamente bien amueblada, Fernando Ferrán. Sí. Gente como esa deben ser consultadas. Claro, los rectores, o la Asociación de Rectores y Universidades, había fijado su posición al respecto y no se le había hecho caso. Al final, cuando ya el gobierno vio que se le podía calentar un poco, iba a decir la arepa, pero bueno, calentar el bulto, entonces después aguantó y le buscaron un bajadero, le retorcieron el asunto para no dar el brazo a torcer. Entonces no, que lo que se va es a modificar el esquema de la educación y se va a reformar la ley, se va a qué cosa. Y bueno, se nombró el ministro que comenzó entonces a defender la permanencia, la pervivencia del Ministerio de Educación Superior, y después se designó un otro viceministro. Se supone que recomendado por el titular nuevo, porque al pasado, lo psiquiatrillaron porque se fajó a defender aquello, y yo no sé de cuáles litorales lo torpedearon, pero él defendió que se permaneciera allí, pero él no pudo permanecer, aunque sí el ministerio. Entonces, bueno, como el que venía de un desempeño que se entendió suficiente en el Infotec, se llevó allí, como es natural, él no se iba a quedar sin cargo, él comenzó a defender eso y a buscar la forma de cómo presentar para que el asunto se viera sin verse o se viera sin mirarlo, entonces para que finalmente quedara en lo mismo. Lo que yo no entendí fue porque el presidente en un momento determinado, que era el que estaba padrinando ese proyecto, yo no sé de dónde, quién lo orientó al respecto, pero él estaba enamorado con ese bendito proyecto. Se molestó en algún momento porque le estaban llevando la contra, y dice, pero ven acá, es que solamente hay 2 lugares en toda la región donde permanecen los 2 ministerios, y citaba a Nicaragua y Cuba, que no son necesariamente los mejores referentes por razones de geopolítica y de política y de descalabros. Y de descalabros institucionales. No era lo mejor. De manera que vamos a ver en qué queda esto, pero lo cierto es que es bueno que se haya hecho para justificar, ¿verdad? Y dar a entender que no se le dobló el brazo. Hay que dejar que las cosas se aclaren. Pero qué bueno que se va a quedar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y por el otro lado la educación regular, el Ministerio de Educación. De manera que, vamos a ver, éxito a estas iniciativas. Nos vamos entonces hasta el próximo lunes, cuando estaremos de nuevo con otro sondeo.